Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio». Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signos nos das para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Precisamente esto que, lejos de lo que podría significar en cada uno de nosotros, ese saber lo que hay en el interior del otro, y eso nos daría la llave para su dominio, para su sujeción. Dios sabe lo que hay en el interior de cada uno de nosotros y eso no genera en él sino un amor más profundo, un amor total y absolutamente real. Dios no está enamorado de la imagen que proyectamos ni de la ilusión que tenemos de nosotros mismos. Está auténtico y verdaderamente enamorado de lo que somos en esencia, con nuestra grieta, con nuestro fallido, con nuestro pecado. Y Él justamente considera que ese amor que viene a nosotros es un amor que quiere transformarnos, que quiere convertirnos. Precisamente en este promediar el tiempo de Cuaresma estamos en este camino hacia la Pascua y ya están por delante nuestro solamente 2 semanas más para llegar a las puertas de una nueva semana grande de nuestra fe, de una nueva Semana Santa en este contexto tan particular, pero sin embargo en un contexto que nos sigue invitando a celebrar, a compartir, a mirar hacia adelante. Tenemos en este particular domingo también una intención junto a toda la Iglesia. Hoy el Papa Francisco culmina su peregrinación a la tierra de Abraham,
el Padre de todos los creyentes, en un contexto también donde muchísimas cosas, ante todo esa prudencia, daría para que no haya ido, y sin embargo, él, como hombre de fe, abrazado a Cristo, ha ido en esa peregrinación, se ha unido a toda la realidad de los hermanos islámicos como signo de este mundo que muchas veces tampoco puede encontrarse. Y justamente cuando uno llega en peregrinación o por otras causas a un lugar, a una ciudad, a un espacio que no conoce, busca indicaciones, señales, información para tratar de orientarse. ¿Por qué? Porque sin esos elementos se corre el riesgo de perder aquello más esencial, aquello más significativo. Y esto, trasladado al encuentro humano, al vínculo humano, nos puede ayudar a comprender mejor qué pasa en la relación con los otros, ¿no? En principio, el otro es como una especie de ciudad inexplorada, y hasta que podemos llegar a conocerlo necesitamos indicaciones para entender cómo manejarnos dentro de ese vínculo y de esa relación. Si la relación, en este caso ya con Dios, es auténtica, verdadera, necesitamos signos también que nos ayuden a comprender cómo podemos vivir auténticamente esa amistad que Dios nos propone. Justamente por eso la primera lectura de hoy, en este recorrido que el tiempo de Cuaresma hace de la historia de la salvación, es el capítulo 20 del libro del Éxodo. Y podemos releerlo como el instante, el momento en que Dios ayuda a Israel a entender cómo está y cuál es la mejor manera de vivir en relación con Él. Todavía Israel está caminando en el desierto del Sinaí, está viviendo el tiempo del Éxodo, el camino hacia la tierra. Es un pueblo perdido que no sabe qué rumbo tomar y está particularmente extraviado en ese vínculo y en esa relación con Dios. Un Dios en el que a veces no confía, un Dios contra el que murmura permanentemente, un Dios que muchas veces ha sido traicionado y abandonado. Esto a veces también es reflejo de nuestro trayecto y de nuestra vinculación con Dios y de nuestra vinculación con los demás. La murmuración, la traición, la no confianza a veces son el alimento con el que sostenemos nuestros vínculos. Y seguramente cada uno de nosotros en esos casos se autoconvencerá que tiene razones suficientes. Y por eso la palabra es el signo de la relación. Siempre le hablamos al que reconocemos que está frente a nosotros. Al contrario, la indiferencia y el silencio matan la relación. Decía una vez más mi abuela María, en ese aprender y en esa sabiduría de la vida, no hay mejor desprecio que no hacer aprecio. Y entonces, justamente desde ahí, el desprecio mayor es no darle al otro la categoría de ser nuestro interlocutor. A veces, dentro de nuestra vida, en nuestros vínculos, en nuestras relaciones, en las parejas,
la peor relación no es cuando se discute, sino cuando se deja de hablar, cuando no hay más nada que decir. Y por eso, en este texto del Éxodo, Dios le da a Israel palabras preciosas y se dirige a su interlocutor usando el tú, la segunda persona. Entonces, justamente lo que hoy aparece como mandamientos, palabra que, por así decirlo, hiere nuestra cultura de libertad absoluta, no son sino palabras para construir un vínculo y una relación. En una relación justamente auténtica, el otro, el que tengo junto a mí, el que tengo frente a mí, no es un ídolo, no es una especie de construcción, lo es cuando ya no lo escucho, cuando ya dejo de conectarme con él. Entonces, justamente construyo una idea del otro y uno se engaña a sí mismo para poder manipularlo. Aquí, en este texto, insisto, del libro del Éxodo, las primeras palabras de Dios quieren escapar de ese lugar, de ese tipo de vinculación junto a nosotros. Dios no es un ídolo, sino es un otro que de manera viva establece una relación con cada uno de nosotros, con cada hombre, con cada mujer, con cada ser humano. Dios no es producto de mi imaginación, sino es un otro que me sorprende permanentemente. Y por eso, como en toda relación, hay que tener cuidado, hay que nutrirla de detalles, de cuidados particulares. Y por eso Dios nos recuerda a cada uno de nosotros que esa relación con Él también necesita ese cuidado. Y el lugar verdadero, el santuario, el templo, donde podemos cuidar esa relación con Dios, es el corazón del hermano, el corazón del que tenemos cerca para no engañarnos a nosotros mismos, del que está solo, abandonado, pobre, enfermo, anciano, triste, porque en él Cristo nos llama con más fuerza. Y precisamente porque Dios no es una fantasía, un producto de nuestra imaginación, se deja encontrar concretamente en las relaciones que construimos entre nosotros. Por eso, en esta perspectiva, ese salmo que hoy también nos unía como comunidad celebrante, como comunidad eucarística, nos invitaba a agradecer esas palabras que Dios nos da, porque gracias a esas palabras tenemos como una guía, tenemos una brújula, tenemos algo que nos orienta, algo que nos invita siempre a reencontrar el camino, a reencontrar la senda. Dicho esto, en la casa de la Señora del Camino. Así que para nosotros como moronenses, para nosotros como miembros de esta comunidad, esto es una urgencia aún mayor. También justamente sabemos bien que las palabras no son suficientes, son esenciales, pero no suficientes para construir un vínculo o una relación. Debemos pasar al gesto concreto. Ahí también Dios nos da, por así decirlo, el signo también concreto. Libera
a su pueblo de la esclavitud, lo libera del hambre y de la sed, lo libera de las serpientes venenosas que lo acechan en el desierto, pero por sobre todo, como nos recuerda hoy San Pablo en la segunda lectura, justamente en el desierto de Sinaí encuentra Dios y el pueblo la plenitud en la cruz. Justamente también encontramos ahí el deseo de ese Dios, del Dios de Jesucristo, de construir una relación con nosotros. En la cruz vemos el gesto incomprensible de ese amor con el que comenzábamos a compartir estas palabras. La cruz sobrepasa todo enunciado, sobrepasa toda palabra. Es el amor que no se puede explicar, es inefable. Entonces, justamente lo que la Cuaresma nos está invitando también es dejarnos amar con ese Dios que nos ama con pasión. La cruz cumple y supera las palabras. Y entonces, en todo ese camino, llegamos a lo que hoy nos plantea el Evangelio. El templo se había convertido entonces en esa especie de tierra prometido, ese lugar para escuchar las palabras de Dios. Y entonces desde ahí también podemos adentrarnos en el corazón y en la pasión y en el celo, como hoy recuerdan los discípulos de Jesús. El templo debía ser la imagen de la relación con Dios y en cambio se había convertido en un mercado, en esa relación de toma y daca que a veces hacemos de nuestra vida. Es como si en una relación con otra persona a la que le decimos que amamos, empezamos a regatear, a engañar, a explotar, a intentar de hacer de eso una especie de lucro, a veces no necesariamente material, pero también todos sabemos que hay cosas que significan mucho más que lo material. Doy un ejemplo. ¿Vieron a veces en las herencias que se arman batallas campales por una cómoda, por un juego de sábanas, por una sopera? Y uno dice, pero ¿qué tiene todo esto? Precisamente tiene eso, tiene el valor simbólico de aquello que queremos conservar, de aquello con que queremos luchar. Y entonces justamente esto era lo que se había transformado la relación con Dios, lo que a veces también nosotros no hacemos, no solamente con Dios, sino en nuestros vínculos. Entonces, cuando nos damos cuenta que nuestros vínculos y nuestras relaciones se han convertido en un mercado, haríamos bien también como Jesús en enojarnos, en tirar afuera todo aquello, todos esos especies de chiringos, de puestos que hemos construido. Y entonces desde ahí volver a la esencia, volver al otro, volver a ese Dios que se manifiesta en cada uno de nosotros, en cada hombre y en cada acontecimiento, decía los textos litúrgicos del tiempo de Adviento con el que empezábamos este año litúrgico. Entonces, justamente desde ahí, Dios quiere una manera en este tiempo de Cuaresma de volcar esas seguridades que a veces hemos puesto en las cosas materiales para ayudarnos, para invitarnos a crecer, a caminar hacia nuestra felicidad, que solo podemos encontrar en una auténtica y verdadera relación con Dios y relación con los hermanos. Que sea justamente la oración, el ayuno, la limosna, esos tientos que la Cuaresma nos ha invitado
a construir a lo largo de estas semanas aquellos que nos orienten en esta palabra y en esta fe que nos reúne, nos congrega y nos alimenta. Tú eres el templo de Dios hecho historia, piedra viva sobre la que los humildes piedras de nuestras vidas están invitadas a levantar el templo de la Iglesia, pero también el de una humanidad fraterna y misericordiosa. Señor, cuántos bueyes, ovejas, palomas y cambistas trafican en nuestra vida y nos confunden. Cuántos mercaderes de la piedad y tranquilidad de conciencia. No permitas que se instalen en nuestro corazón. Tu misericordia es gratuita, no hay mérito humano que pueda comprarla. Por lo tanto, la única moneda de cambio que nos pides es un corazón dispuesto a recibirla. Déjense reconciliar con Dios, nos implora la voz del profeta. Señor, purifica nuestras vidas para que sean templos testigos de tu amor, con las puertas abiertas a los pobres de todas las pobrezas, a quienes tienen hambre y sed de justicia, a quienes habitan la soledad, a quienes trabajan por la paz, a los perseguidos por anunciar el Evangelio, a los que buscan tierra, techo y trabajo, a los que cuidan la casa común. Señor, que el templo de nuestra vida, habitado por tu presencia, sea sal para sazonar al mundo que perdió el sabor de la misma, luz para iluminar a los que andan en las tinieblas y para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Amén. Esto que soy, eso es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Aquí van mis trabajos y mi fe, mi mate, mis bajones y mis sueños, y todas las personas que me diste. Desde mi corazón te las ofrezco.